Hola amigos y amigas, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a intentar explicaros un poquito la locura de Vox, la locura económica de Vox y ver por qué, de dónde me salen unos números en el que yo creo que el déficit público si gobierna Vox y utiliza las medidas que nos está planteando, pues tendríamos un déficit público del 13% y que seguro que nos llevaría directamente a que la Unión Europea pues intervendría a España, ¿no? Entonces, esto es lo que llevaría a tener un gobierno de Vox, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir mirando las diferentes medidas y vamos a ir sumando el diferente déficit público, cómo aumentaría y demás. Lo primero de todo, tienen varias medidas que sobre todo conllevan unas bajadas muy potentes de impuestos, ¿no? Hay bajadas muy fuertes en IRPFs, en sociedades, patrimonio, etcétera, ¿no? Voy a intentar un poco explicaros y lo veréis, ¿no? Lo primero sería una rebaja radical del impuesto sobre la renta, es decir, que todas aquellas personas que ganen menos de 12.000 euros directamente no pagarían nada. En la actualidad hay unas ciertas, podemos hablar de que estaríamos muy cerca de esas cantidades. No llegaría a eso, pues estaríamos muy cerca. Luego habría un tipo único fijo del 20% hasta los primeros 60.000 euros y luego pasando esas cantidades se tributaría el 30%. Cualquier exceso de ese 30%. El impuesto de sociedades, pues lo pondríamos a un general del 20% y a su vez se bajaría a un 15% en aquellos casos en los que los beneficios pues no se distribuyeran. El IVA también bajaría en determinados productos, sobre todo de temas infantiles geriátricos. Para las pymes, el impuesto de sociedades bajaría a un 15% y habría una reducción de trámites burocráticos, etc. Menos impuestos para el sistema eléctrico y, sobre todo, sucesión del impuesto del patrimonio y el impuesto de donaciones y plusvalías municipales en todo el territorio, ¿no? Bueno, este dato, ¿no? Y voy a decir una fuente, José Carlos Díez, que es un profesor de la Universidad de Alcalá. Es cierto que está muy cerca de planteamientos del PSOE, pero es el único que he visto que ha cifrado en cierta manera de cuánto estaríamos hablando, ¿no? Hacer estas medidas implicaría alrededor de unos 50.000 millones de euros, es decir, 50.000 millones de euros estaríamos hablando de alrededor de un 4,5% del PIB. Bien, en la actualidad tenemos un déficit público del 2,5 más 4,5, estamos hablando ya de un 7%. Bien, segundas medidas que ellos dicen, ¿no? Que van a tener unas medidas importantes y que esto van a poder conseguirlo porque van a reducir mucho todo el tema de gasto político, cerrar organismos duplicados, ideológicos, estructuras padres del Estado, etcétera, fusionar ayuntamientos, un poco todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer una comparación con el resto de Europa, ¿no? Y en el resto de Europa estamos hablando que el gasto político se calcula que en España es alrededor del 2,6% y si comparamos con otros países en los que hay una gran centralización, que es sobre todo lo que quiere Vox, estaríamos hablando de un país que yo creo que es hoy por hoy el más centralizado a nivel europeo, que es Portugal, y en este caso el gasto político se calcula que está alrededor del 3,4%. La media de la Unión Europea, de los 28, estaríamos hablando de un 2,9%. Es decir, que hoy por hoy España está por debajo de la media en gasto político, ¿no? Es decir, que sí, que se puede reducir, no me cabe ninguna duda que podremos reducir todos estos gastos dobles que podemos tenerlo, pero que no significa que vamos a reducirlo por un lado y no se van a quedar por otro. El resto de la Unión Europea pues nos lo indica, ¿no? Luego, medidas que hablan sobre todo de la inmigración, ¿no? Medidas que van a deportar a inmigrantes ilegales a sus países de orígenes, que la inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española. Mi duda es quién va a decir qué inmigrantes se necesitan y que no, la capacidad de integración, etcétera, ¿no? Pues bueno, hay una cantidad de informes a nivel mundial importantísimos en los que habla a ver si es positivo o es negativo la inmigración, ¿no? Y hay muchos de estos estudios, ¿no? El primero de ellos, yo creo que sobre todo voy a darlo un informe de la Caixa, ¿no? En el que un estudio que hace la Caixa habla de que se recibe 2 veces o 3 veces más de lo que se gasta a nivel general de estas poblaciones de migración, ¿no? ¿Por qué se gasta menos de lo que se ingresa? Porque estamos hablando muchas veces de migrantes que no necesitan grandes cuidados sanitarios, que no necesitan grandes inversiones en formación, porque ya muchos de ellos ya vienen formados,
estamos hablando de que sobre todo nos aprovechamos en los años en los que realmente producen, ¿no? Y no tanto en esos años en los que pueden ser deficitarios desde el punto de vista del sistema público, ¿no? Es decir, para que entendamos, sin que suene raro ni retrógrado ni nada, ¿no? Estamos hablando de que, sobre todo, públicamente el interés de un trabajador es desde los 24 o 25 años hasta los 65 años, es donde realmente el Estado consigue ganar dinero a través de contribuciones sociales, a través de impuestos, etcétera. Y por otro lado, el Estado pierde dinero en el momento en el que ese niño, ese joven está estudiando y sobre todo cuando esa persona está jubilada, ¿no? En el caso de la inmigración, hoy por hoy, pues usan muy poco todo lo relacionado tanto con pensiones como con formación, ¿no? Entonces es algo que es tremendamente positivo. Por hablar en otros países, que yo creo que al final no solo hay que hablarlo en España, sino hay que hablar en otros países que nos llevan muchos años de adelanto, ¿no? Y hay un estudio muy bueno de la Universidad de Harvard en el que hace una comparativa de varios países receptores de inmigración, sobre todo en los siglos XIX y el siglo XX, hablan de Estados Unidos y Alemania. En estas investigaciones hallan que aquellas regiones que más volumen de inmigración reciben son los que consiguen una mayor ventaja competitiva respecto a otras. ¿Por qué esto se produce? Porque la persona que inmigra realmente es la persona que tiene otras inquietudes, la persona que quiere mejorar en la vida, la que quiere mejorar, ¿no? Entonces esas personas que quieren mejorar al final van a otros países y en esos países hacen que tire del país y que se consiga crecer, ¿no? El éxito de Estados Unidos no se produce especialmente por los aborígenes que vivían en Estados Unidos, ni mucho menos, viene sobre todo por la inmigración que han tenido. Sin la inmigración americana, hoy por hoy Estados Unidos no sería lo que es. Y eso yo creo que hay que decírselo muy claramente a toda la gente porque realmente la ventaja competitiva de muchas naciones viene por esta inmigración, ¿no? Luego, por último, hablar del sistema de pensiones, que Vox habla relativamente bastante del sistema de pensiones y propugnan un sistema mixto de capitalización y reparto, ¿no? Un sistema mixto que hablamos de que el Estado garantizaría un mínimo de pensiones y por otro lado pues nos dejaría a nosotros que invirtiéramos el dinero pues donde quisiéramos para obtener mayores rentabilidades. Que nos deje invertir significa que pues puede que inviertas o puede que no inviertas, ¿no? Eso sería una cierta temática, ¿no? Entonces vamos a ver, por comparar dos países que podrían estar hablando de este entorno, ¿no? Por un lado vamos a hablar de Chile y por otro lado vamos a hablar del Reino Unido y qué es lo que pasaría, ¿no? Bien, voy a daros unos datos para ponerlo, ¿no? La pensión media en España en el 2018 estamos hablando de que estaría en 1.074 euros y que el sueldo medio en España estaría hablando de 1.590 euros. Es decir, que más o menos estaríamos cobrando el 67% del salario medio. Bien, cada pensionista de media va a cobrar el 67% del salario medio. En Chile, con todo lo que se está hablando, de que se pone como ejemplo, etcétera, la pensión media en Chile está actualmente en euros en alrededor de 215 euros, cuando su salario medio estaría en 63 euros. Es decir, que más o menos estamos hablando que el 20% del último salario, bien, sería lo que se destina a la pensión. Si hacemos el cálculo, extrapolamos este 20% al salario medio español, hablaríamos de que un pensionista en España andaría con 318 euros. Una gran pensión, como vemos, y que con 318 euros en España pues da para permitirte grandes lujos y para poder vivir genial, ¿no? Otro ejemplo que podemos hablar sería la pensión media en el Reino Unido. En el Reino Unido estamos hablando de que hay una pensión media de 550 euros. Es una pensión baja porque realmente las cotizaciones son bastante bajas, ¿no? Y bueno, yo creo que sería el ejemplo que sobre todo quieren hablar en Vox, ¿no? Pensando en el Reino Unido. Bien, vamos a ver qué pasaría si hacemos las medidas que Vox quiere, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo, yo creo, de que pondrían una pensión, una cotización máxima de unos 700 euros para quedarnos con esa pensión media de esos 550 euros que estamos hablando del Reino Unido. Bien, actualmente, como antes os he dicho, estaríamos hablando que hablamos de un salario medio de 1.590 euros hasta 700. No puedo decir que sería la mitad, porque sería algo más, porque hay mucha gente que no está cotizando esos 1.590 euros, que cotizaría pues 900, 1.000, 1.050, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo en el que bajaría el sistema público de pensiones, bajaría alrededor de un 40% de los ingresos. Es decir, hacemos los cálculos, actualmente en España
se ingresan alrededor de unos 113.000 millones de euros, entonces hacemos el cálculo al 60%, pues ingresaríamos alrededor de 67.000 millones de euros con estas pensiones, ¿no? Con esta pensión de 700 euros. Es decir, pensamos actualmente cuánto estamos gastando en pensiones. Actualmente gastamos 152.000 millones de euros. Es decir, que tendríamos un déficit de alrededor de 85.000 millones de euros. Algo muy cerca del 8% del PIB. Bien, actualmente también es cierto que tenemos alrededor del 2% del PIB de pensiones, ¿no? Entonces, hacemos un poco la suma de lo que antes hemos estado hablando, ¿no? Por un lado, tenemos el déficit público aumentaría por la bajada de impuestos en un 4,5%. El déficit que tendríamos por el sistema de pensiones aumentaría alrededor de un 6%. ¿Bien? Y actualmente en España tenemos un déficit del 2,5%. Hacemos la suma de todas estas cantidades y nos da que el aumento del déficit público nos llevaría al 13%. Si los señores de Vox piensan que con un 13% de déficit público no tendríamos una intervención de la Unión Europea y que la Unión Europea nos dejaría hacer estas barbaridades, pues yo creo que viven en otro mundo realmente, porque son propuestas que están completamente lejos de la realidad. Esto es nada más que populismo y yo creo que hay que indicarlo porque no tiene ningún sentido. Al final, una cosa es lo que tú quieres proponer, pero todas estas bajadas de impuestos o todas estas modificaciones tan fuertes del sistema de pensiones hay que pagarlo de alguna manera, y pagarlo desde un déficit de un 13%, pues es algo absurdo, y yo creo que no hay que pensar que ni es de izquierdas ni es de derechas, es totalmente absurdo y hay que indicarlo. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo, y si os ha gustado, pues darle a me gusta, y por supuesto, si os encanta todo lo relacionado con economía, pues suscribiros al canal. Un abrazo y gracias.